mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que súper. Bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal. Hoy es el último fin de semana que maquillo. O eso es lo que creo hasta el nuevo aviso. Hoy estamos a... ¿qué día es hoy? Hoy es 12. Hoy es 12 de diciembre. Según mi agenda, este es el último fin de semana en el cual tengo agendados maquillajes en este 2025. Maquillamos hoy y maquillamos mañana sábado. Hoy tenemos 4 chicas, mañana tenemos 3. Y va a ser, esta tarde va a ser una maratón. Mañana va a estar un pelín más tranquilo, pero el de hoy va a ser una maratón. Porque empiezo a las 4 y a las 8, o sea, realmente es una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Así que a cruzar los dedos. Pero bueno, en este momento estamos haciendo unos mates que se me hirvió el agua porque puse a lavar ropa para optimizar el tiempo. Los días que tengo maquillaje, que mis tardes van a ser un loquero, una de idas y vueltas, ir y venir, correr. Lo que yo hago durante la mañana es estar en pausa, estar tranquila, perdón los ruidos de afuera y de lavarropas, pero bueno, les decía, no hago nada, estoy en pausa, estoy tranquila, es como que hago todo a mi ritmo, me levanto tranqui, bueno, me duché, me di una buena ducha, porque sé que en donde empiezo a maquillar no paro, entonces como que trato de disfrutar también cada momento. Así, matecitos listos, estoy como viendo a ver si me responden de Bath & Body Works. Porque me compré una vela. Compré una vela acá en Argentina. Gente que conozca de mate no me juzgue porque yo lo tomo así. A mí no me importa. A mí me gustan muchísimo las velas de Bath & Body Works. La que tengo ahora, que es mi aroma favorito. Que es la de Strawberry Pound Cake. Me encanta esta vela. Por supuesto, traerlas de Estados Unidos es muchísimo más barato. El tema o la situación es que, claro, traerte estos cosos en la valija son pesadísimos. Y como ya pusieron Bath & Body Works en Argentina, en Buenos Aires, como que las vengo siguiendo a ver en qué momento están en oferta, pero tiene que ser la oferta, porque si no están muy costosas. Para el Cyber Monday hicieron como un 50% off en toda la tienda y ahí yo dije, bueno, es mi momento. Tan barata tampoco no quedaba, pero era mucho mejor. Me pedí como, no sé, creo que 8 velas creo que me pedí, pero una de ellas vino rota, pero rota a nivel, me da mucha cosa incluso sacarla porque yo no me había dado cuenta que estaba rota y hay pedacitos de vidrio y me da como mucho cuidado con África que anda caminando o se tira por ahí en el piso. El olor que tiene esta vela, esta también es de las que más me gusta. Me da tanta pena que haya llegado rota porque es de las que más me gusta. Es la de Cinnamon Caramel Swirl. O sea, la vela se sostiene prácticamente por todo el papel este que no es sticker, no está pegado, pero es como, no sé cómo decirlo, es un papel que envuelve todo el vidrio de la vela, pero está completamente estallada acá. Bueno, está toda rota, o sea, literalmente que se sostiene por el papel. No, el aroma que tiene esto, ay, muy rico. Pero bueno, la tengo acá que es como en donde vino. A mí como que se les cayó la caja y chocó y se estalló. Mi plan es esperar que esta vela se termine, sacarle el papel y tratar de que, bueno, agarrar como toda la cera con la vela, incrustarla acá. No sé, déjenme en comentarios ustedes qué harían. ¿Conocen alguna marca de Argentina que sea igual de excelente en cuanto a aroma que las de Bath & Body Works? A mí me encantan porque, primero, es lo que me pasa. Yo abrí esta vela y me inunda el olor. Espectacular. Imagínense cuando la prendo. Y yo la utilizo muchísimo para trabajar porque la prendo. Es como que genera un ambiente. Mucha gente me dice, ay, qué rico olor. O sea, yo realmente estoy como en muchas cosas. También en las manos me pongo como una cremita que tiene un olorcito rico. Estoy como armando todo el ambiente. Nada es casualidad porque estoy pensando mucho más allá de que vengas y te maquilles, sino que realmente yo diseño una experiencia, hago una experiencia del hecho de que vos te vengas a maquillar, porque también considero que vos te estás yendo a maquillar para un evento súper importante. Hay muchas chicas que vienen y están súper nerviosas o ansiosas porque llega ese evento. Entonces, como generar un clima, un ambiente de que esté todo ahí. Me tomo unos matecitos más y vamos a maquillarnos. Bueno, 11:20 de la mañana ya, 11:21.
vamos a meterle ritmo. Estaba como pensando que tenía ganas de maquillaje y me di cuenta que hace mucho no me maquillo con colores, con naranja, amarillo, como con un salmón, no sé qué tanto amarillo, pero sí tengo ganas de usar esta paleta. La historia de esta paleta es que, bueno, nada, son colores que hay que tener por las dudas, porque viene mañana alguien y se quiere maquillar de naranja y bueno, acá los tengo. Pero honestamente entre vos y yo, lo usé yo sola. No lo usé con nadie más, porque bueno, no me ha pasado que me lo pidan, pero bueno, siempre está. Yo ante la duda siempre voy a tener. La idea es que vos te vengas a maquillar y que siempre te dé la opción de alguna manera. Pero lo que recomiendo, que si a veces están empezando con esto del maquillaje, por ahí sí, no gasten en una paleta con estos colores porque si hay otras prioridades como por ejemplo comprarte base y eso me parece más necesario que comprar estos colores. Vamos a usar esto. Vamos a empezar con los ojos. El asunto con estos colores es que yo, si quiero naranja, necesito que esto esté naranja, repigmentado. Creo que lo voy a ajustar. Ahí se ve mejor. Espero que se vea mejor. Tengo que ajustar bien los colores de la cámara para que se pueda ver realmente en la cámara como lo estoy viendo yo en este momento. Estoy agregando un poquito de uno más oscuro para hacer bien un mix, una transición ahí. A mí me pasa esto. Si yo quiero naranja, yo quiero que esto esté en naranja. Fin. Si la sombra o el producto que ustedes tienen sienten que no les pigmenta muy bien, vuelvan a colocar y vuelvan a colocar y vuelvan a colocar hasta lograr la pigmentación deseada. A mí me pasa esto. A mí no me gusta que me quede lavadito y así nomás. Hay sombras que pigmentan más, otras que pigmentan un poquito menos, pero es volver a repasar, o sea, cargar la brocha y volver a repasar hasta que me quede el color bien pigmentado, bien ahí que yo diga naranja y esto esté naranja, no un lavadito, un pastel. No, miren, por ejemplo, ahí yo tengo bien marcadito todos los colores, pero siento que me gustaría esfumar bien los bordecitos para que me quede bien tipo smoky. Ahora, cosas que pueden pasar cuando están esfumando, puede ser que se les lave un poquito. Entonces, nada, vuelven a colocar. Terminan de esfumar bien y vuelven a colocar producto. Si les gusta cómo está, listo. Bueno, ahora sí, yo quería naranja. Aquí está mi naranja, que ahora le vamos a poner máscara facial en un momentito. Primero quiero hacer bien la piel. Me voy a poner esta base. Si yo me voy a hacer algunos ojos de esta magnitud, y la base tiene que estar tremenda también, o sea, tiene que estar bien completa. Si bien no estoy haciendo una full cobertura, pero base, corrector, o sea, todo lo otro también, porque si no, claro, esto es cualquier cosa, entonces necesitas también poner un poquito para completar y sí tener mucho cuidado con el contorno de los ojos porque ya los maquillamos, entonces no queremos que se corran ni nada. Prácticamente estoy de pijama hasta que me tengo que poner a trabajar porque me encanta estar en pijama en mi espacio, es algo que me fascina, o sea, lo mismo que estar descalza, es como que si pudiera estar en lugares descalza, no, sería como un placer. Me encanta. Todavía le estoy tratando de agarrar la mano a la DJI, a la camarita. Siento que también mis vlogs, la calidad cambió un montón. Más que nada yo quería una camarita porque la batería del celular estaba colapsada, la memoria, todo estaba colapsado. Y como tenía muchas ganas de comenzar con YouTube, tenía ganas también de tener algo específicamente para grabar YouTube. Que a veces también me pasa que por ahí estoy grabando los contenidos de las novias y demás y tenía como que seleccionar o lo grabo vertical para las redes, para TikTok o Instagram, o lo grababa horizontal, entonces como que algo siempre me quedaba a media y ahora con esto siento como que estoy llenando cada espacio. Me encanta este maquillaje y ahora cuando le sumemos negro con la máscara de pestaña, miren
quedar así. No le teníamos ni fe. Y miren qué bello que quedó. Me encanta. Ya cuando le agregas máscara de pestaña que hace como ese contraste con negro, me parece hermoso. Bueno, terminamos. Tema maquillaje. Los labios voy a almorzar y me los voy a maquillar después. Ya son 12:15. Que también me voy a arreglar la peluca. Me pasa que tengo mucho crecimiento y no va para ningún lado, ni para acá ni para allá. Estoy tratando de huirle a la planchita, como por lo menos está bien, ahora es fin de semana, pero durante la semana le trato de huir, por eso tengo los pelos como los tengo, pobre. Y tampoco quiero caer en el gel, como mañana también tengo que maquillar, prefiero de última mañana ponerle el gel. Te lo hace percha el gel todo el tiempo. A poner la mesa porque ya en breve llega mi mamá, que vamos a almorzar juntas y ya, a trabajar. Una ratita que me vino a visitar. Allá está el otro primo. Acá está la prima que están peleando. Acaba de ir mi madre. Son 2:40 de la tarde. Empezamos a las 4. La situación pelo es esta. Me cambié ya mientras estaba ahí con mi mamá. Estaba por poner un monito, pero el tema de un monito para trabajar tan seguido, si necesito ir al baño o algo, medio fiaca. Y el pelo, bueno, lo vamos a planchar un poco. No es lo que más deseo. Hay que ver también después con el calor cuánto puedo aguantarme. Pero bueno, es un poquito al día con mi mamá. Se llevó a África a su casa porque como yo voy a estar a full, Franco no está. Franco se fue al campo con un amigo. La situación con África es que ella es lo más para estar con personas. Ella ama la gente, ama que vengan. O sea, ella es súper buena en ese sentido. Y durante la semana, si yo tengo algún diseño de cejas, alguna permanente de pestañas o lifting, o si doy clases, a veces también si doy clases también, o si tengo un maquillaje en el día, se queda. El tema es que cuando yo estoy a full, que estoy, por ejemplo, como hoy, que la primera chica viene a las 4 y tengo a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, o sea, son muy seguidas. Lo que sucede es que, por ejemplo, las tres primeras chicas vienen juntas, que son madre y 2 hijas. Está como, ella se aburre, o sea, quiere que la gente le dé bola, que jueguen con ella. Hay mucha gente que lo hace, hay otras personas que no, y está perfecto. Yo no obligo a la gente, esto no es una guardería, no vienen a entretener mi mascota. También ella se llega un momento en el que se aburre, en el que quiere salir, quiere pasear, porque por lo general este es el horario donde el paseo es el más largo, que paseamos como 1 horita hasta ahora. Ahora que hace calor estamos saliendo a pasear tipo 6:30 y es como su paseo más largo. Entonces también es como que lo está esperando. Yo tengo como las jornadas así muy largas. Ella se va, o se va de mi mamá o se va de Franco a la casa de sus papás. Tiene patio, entonces también corretea, se entretiene un poco más. Ella esa joya, porque bueno, ustedes ahí vieron que mi mamá también tiene unos perritos. Muy gracioso porque son primos, literal, y yo me estoy terminando el pelito para trabajar, sobre todo cuando maquillo. Siempre me he visto de negro porque es un uniforme. Yo me maquillo mucho y yo quiero que tu foco no sea qué es lo que yo tengo puesto. Yo quiero que vos te acuerdes porque yo tenía este maquillaje naranja y no porque tenía una blusa toda estampada, divina, espectacular. ¿Se entiende la lógica? Pues sí, después como que en la semana me relajo un poquito más, trato de salir un poco más del negro. Así, pelo liso. Tampoco que uno diga qué liso, qué planchado, pero ahí va, algo es algo. Vamos a terminar de maquillarnos los labios. Son las 3:10. Velvet Teddy de MAC. Finito tren. Este es el looking. Ahora me voy a poner unos aritos. Los párpados están increíbles. Hola amigas, ¿cómo están? También estoy aquí blogueando para YouTube. Bueno, porque claro, eterna la historia. Claro, tiene 1 minuto. La gente, incluida yo, no aguantamos 1 minuto de ver historias. Básicamente las sacamos a la mierda. Entonces, cuando quiero hablar de muchas cosas, como muchos temas, prefiero hacer historias como más tema por tema y más cortitas que una sola historia con un montón de cosas. Siento como un mareo, siento que la gente no llega al final y no me dan bola. Vamos de nuevo. Hola amis, ¿cómo están? Editar esto al sillón. Les voy a mostrar algo. Esta es mi agenda. Acá tengo anotado todas ideas que se me ocurren de contenido. Las resalto y las divido como en base a si son TikTok, si son carrusel, si va más para YouTube. Todas mis ideas están como acá. Me gusta mucho más el tema de escribir. No sé, lo siento como que también me queda mejor
a mí en mi memoria. Ayer escuché esta frase que dice: en esta vida se consiguen las cosas siendo muy pesado. Y me quedó resonando y digo, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Y lo quiero hablar ahora en TikTok. Si vos querés llegar a algo, o sea, tenés que ser pesado, tenés que estar como ahí constantemente. Y yo lo traje mucho como a mi persona, a mi momento, a mi trabajo. De decir, sí, yo no tengo un local en la calle, yo tengo que ser pesada, tengo que estar en las redes taladrándote el cerebro básicamente, para que vos por lo menos sepas que hay una maquilladora que se llama Antígona dando vueltas en algún lugar de Santa Fe. Y ya estamos a maquillar. Y nos vemos ya con mis primeras 3 chicas de hoy. Terminado los 3 maquillajes, una más hermosa que la otra. La verdad es que me encanta hacer previas para los eventos, pero es cierto que por lo general cuando vienen acá vienen de a una a maquillarse, y esta vez vinieron 3, una mamá y sus 2 hijas, preciosas, preciosas, una energía tan linda, tan cálida las 3. Me encantó, los maquillajes hermosos. Se los mostré, bueno, recién los resultados finales. No grabé nada porque estuvimos bastante como a full. Ahora ya limpiar la barra porque estoy esperando a Lucy, una chica más, las 7. En un minuto debería estar por llegar. Tengo el presentimiento de que esta chica me va a pedir color. A few moments later. Escucha, Lu, te voy a maquillar el pechito un poquito. ¿Crees? Dale. Re. Estoy feliz. Igual digo que si esta luz te ves bien, te juro que te ves mejor, porque esta luz te ve hasta los últimos pecados. Estoy grabando para YouTube, Lucy. Saluda a la gente de YouTube. De mi YouTube. Ah, estás muy hermosa. Para que me sigue. ¡Ah! Yo sí. ¿Quién recibe? La cámara. Claro, pero es una señora. ¿Quién recibe? ¿Y esos quiénes son? Bueno, Michis, terminó el viernes, finalizado 9, creo que son como las 9:15 ya. Y yo ya me estaba por desmaquillar e irme a lavar brochas, que mañana seguimos. Llegó mi futuro marido y me dijo que vayamos a tomar unas cervecitas para ponernos al día. Yo no le voy a andar diciendo que no, ¿no es cierto, Gordi? ¿Cuándo yo te voy a decir que no a vos? Saludá a mi gente de YouTube, amor. La verdad, súper, súper lindo. Los 4 maquillajes súper bien. Salieron increíbles, las chicas contentas. Uno más lindo que el otro. ¿Vieron que yo les dije que pensé que Lucy me iba a pedir color? No, nada que ver. Pidió al final todo negro, pero igual metió un power ahí. Metimos un full glam. Y bueno, ahora nos vamos a nuestro bar de confianza acá a 2 cuadras, como para hacer alguito antes de que termine el viernes. Con el Frankie no nos vemos desde ayer porque se fue al campo, porque el hombre de campo. Nos vamos a poner al día. Nos vemos mañana, que este fin de semana sigue. Buen día, último sábado que maquillo en este 2025. Son 11:10, estoy despierta ya hace un rato, pero estoy tratando como de armar la portada del próximo vlog, que si no lo fuiste a ver, anda a verlo. Cómo me cuesta armar portadas, tratando de entenderle de a poco la mano a Canva, y me cuesta que me quede como lindo. Bueno, listo, me voy a maquillar. Hoy estoy como bastante decidida. Hay algo que no me hago hace un montón, que es un buen delineado en gel. Entonces la idea es un maquillaje en ojos super mate, tranqui, y un buen delineado. Bueno, a ver, ¿que me gustó? No, para nada, la verdad. Por eso hay que delinearse, no hay que perder la práctica. Yo hace mucho no me delineaba. Perdí como el timing. No es que perdí, pero me llevó más tiempo del que me estaba llevando, me parece. No sé por qué me estoy aplicando la base así a puntito, porque no se aplica así. Acá darle vida, hay que confiar en la piel. Esta piel tiene que estar espectacular porque los ojos no lo estarían siendo. Ayer que tuvimos las 4 chicas, hermosas cada una de ellas. Todavía no les mandé mensajes, voy a hacer otras cosas y tampoco quiero ser siempre tan cargosa de al otro día inmediatamente, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te fue? No, pero bueno, ahora en un ratito les voy a escribir. Una sabe
cuando le fue bien, cuando siente que hubo una buena conexión con la clienta, lo sabes, te das cuenta. Yo por lo menos soy muy intuitiva y me doy cuenta, también incluso cuando están acá y están como indecisas, que sí, que no, que les gusta, qué sé yo me doy cuenta y no las largo en lo posible. Llega un momento que, bueno, ¿viste? Tienen que ir pobres, pero trato de no soltarlas hasta que no las note realmente conformes. Hay veces que pasa que, por ejemplo, como que dicen, sí me gusta, pero siento que le falta algo, y ellas, al no conocer de maquillaje, como que no saben muy bien qué es lo que les falta. Capaz que es un simple, no sé, delineado de otro color, cosas que como que no lo logro identificar. Ayer me fue súper bien, la verdad. Estoy esperando que venga una de las chicas, Lucy, que fue la última en venir, que de acá se cambió acá y se fue en taxi. Entonces dejó su mochila acá, me preguntó si la podía dejar, si la podía buscar hoy, porque no quería ir con su mochila, con la ropa y todo eso. Dije que sí, obvio, que no había ningún problema. Estoy esperando que en un ratito venga. Y África sigue de su abuela, pues Franco la verá a buscar. Hoy no paramos hasta las 8 de la noche. Me termino de maquillar y volvemos. Y ya al final hemos terminado. La verdad que no está tan horrible. No está nada mal, me parece. Bueno, la piel súper, súper linda. Bien glowy, que era lo que quería. Los mates. Los mates. Oh, estoy quemada. Los ojos mate, con este delineado, así que me hace la mirada como bien rasgada, bien interesante. Y los labios, que lo vamos a dejar para después, porque nos vamos, vos y yo. O sea, vamos a almorzar, ahí me cambio y ya me termino los labios. Pero el maquillaje ya está, me encantó. 1:39 en este momento. La primera chica viene a las 3. Para levantar porque es sábado. Y es el último fin. No puedo creer que sea el último fin de semana. Maquillaje es del 2025. Antes de continuar, voy a escribirle a las chicas para preguntarle qué tal estuvo todo. Y me encuentro con un mensaje de Lucy, que es la chica que hicimos el maquillaje negro, que ya tenía ojos claros. Y me pone: re bien, exceptuando que al rato de arrancar me desmayé. ¿Qué? Todo re lindo y el make-up impoluto. Me lo halagaron toda la noche. Lo amé y lo amaron, sos muy genial. Chicos, qué gracioso. Qué gracioso, nada, que esté todo bien, obvio, pero ¿cómo se desmayó? Para mí, vieron que pasa a veces que uno cuando va a un evento, como que durante el día no quiere comer nada porque tiene eso de, no, bueno, voy a comer ahí un montón. Y la realidad es que, si bien allá no hacía mucho calor, pero influye también que el día esté un poquito pesado. Capaz que le pasó eso, que no habrá comido tanto y le habrá bajado la presión o los nervios mismo. Pero bueno, ahora voy a ver en el CV. También resiste desmayos. Ay, no, pobre. Pero bueno, espero que esté bien. Ahora le vamos a preguntar. Y también le vamos a preguntar, bueno, a las chicas de ayer, a Luchi y a sus hijas, qué tal estuvo todo. Muy, muy hermosas. La verdad es que me encantó el maquillaje. Ellas, súper sencillas, súper delicadas. Obviamente ya están todas subidas a mi Instagram. Pueden ir a buscarme en Tiones_Pro Beauty. Unas historias destacadas con todas las fotos, todos los trabajos que hice. Almorcé, me puse este monito. El día está bastante lindo. Miren, se los voy a mostrar. Está hermoso, la verdad. Y lo bueno es que no hace tanto calor. A maquillar los labios. En este momento y 41. Está bueno este efecto de que me siga la cámara, pero yo no sé si cuando ustedes lo ven los marea. Me lo dejan en comentarios para saber si lo puedo seguir usando o no, o si los marean. Porfis, este es un montón que no lo uso. Un labial líquido mate. Me puse este monito que me encanta, es de lino, la verdad es que es bastante fresquito, o sea, está bastante bien y me es cómodo para trabajar. Vieron qué sencillo, me puse taquitos. Me encantaría usar tacos más seguidos, pero bueno, para estar tantas horas parada
tal vez que no. Ojalá algún peluquero, no, algún peinador barra peinadora me descubra y me quiera hacer algún peinadito, porque qué placer que me peinen. Incluso si me quieren maquillar, qué ganas de estar sentada ahí que me maquillen. Si necesitan una modelo de pelo y mi cara, estoy. Hacer un video. Si yo me siento diosa, yo cuando termino de trabajar no me siento más diosa porque termino reventada. Pero si yo me siento diosa, ustedes también se van a sentir igual de diosas o más. Recién termino con Mariam. Lo que me pasó recién es que la chica, por lo general, yo no les veo la cara hasta que vienen. Porque la verdad que no les pido, che, mandame una foto de tu cara a ver cómo sos. Muchas colegas lo hacen en realidad para ver qué onda la piel. La gran mayoría las conozco cuando vienen por primera vez acá. Y yo estoy diciendo, cuando la veo, creo que te tengo a algún lado. Me dice, sí, yo estuve en un casamiento. Y bueno, y después me cuentan que sí, que básicamente yo ya la había visto, pero no sabía quién era hasta este momento. Y bueno, y se iba ella a un casamiento en Entre Ríos, así que es un maquillaje que se va de viaje. Sábado 13 de diciembre llegó el gran día de Palo, de Paloma, que estuvimos haciendo, bueno, ya vieron su prueba de maquillaje hermosa. Y acá, por supuesto, que ya tengo mi ficha de maquillaje con todos los productos que utilizamos, tips, consejos que me doy, que no me pueden fallar. Y ahora ya estoy esperándola, que tiene que llegar en breve. Vamos a hacer su maquillaje para su recepción. El día de la prueba quedó hermosa, increíble. Y ahora, bueno, vamos a replicarlo. Por supuesto que ahora cuando ella llega, yo siempre le pregunto qué tal, si hay algo que quisiera cambiar, si le fue bien en cuanto a la durabilidad y demás, porque ella se fue con el maquillaje. Se fue a su casa nomás, no hizo mucho más porque era un martes. Ella habrá sacado 1000 fotos, como ya la conozco, seguro. Y eso a mí me beneficia, por supuesto, porque ella ahora me dice qué tal, si le gustó, si le duró, si se vio bien en fotos y demás, porque nada, en esta era de la digitalidad estamos todos full fotos y también queremos que en las fotos se luzca perfecto, bellísimo. Con todas mis clientes les tengo mucho aprecio y trato de que todas tengan su momento hermoso, o sea, que realmente la pasen bien, que sea una previa que recuerden, porque yo cuando me gradué no me gustó para nada. Lo que me hicieron, no me gustó el peinado, me había peinado, llegué al evento, ya ni tenía el peinado, se me había desarmado. El maquillaje no estaba mal, era raro, me quedaba medio raro y no sé si me beneficiaba mucho. Ni me acuerdo si me duró, sí me acuerdo de ese momento previo y son cosas que también te hacen a vos. O sea, a mí me ha pasado mucho de chicas que han venido después de peinarse y que se han sentido mal. ¿Cómo te cuento que es lo que está a punto de suceder? Y esas son pequeñas cosas que a lo largo de tu vida también te vas a acordar. Entonces yo trato de que toda la situación, todo el ambiente sea algo que te sume, que te guste, que la pases increíble. Para mí es esto, no es solo, bueno, dale, vení, sentate que te maquillo y ya, porque no, más allá de que sea un trabajo, me lo tomo por demás de en serio. Para mí esto es un 24/7. Siempre digo, así como yo voy a eventos y me siento diosa, única y bonita, yo quiero que ustedes se sientan así. Saludá a mi público de Hola. Chicos, es además de maquilladora, peluquera, salvadora. Contá todo lo que me hiciste hacer. Llegué llorando porque no me gustaba mi peinado y bueno, Y me voy llorando. Porque me me encanta. y me encantó. Te me ayudó a hacerme onda. ¿Qué opinamos? Me encanta. Los rulos también, Mejor que lo otro me gusta más. la parte mezcló un brillito con un ejército. Yo no me hago cargo del pelo, Paloma. No me gusta. Bueno, Vos, chicos, no vayan a la primera porque son malas mujeres. ¡Qué suave! No. Vale, me encanta, me encanta, me encanta. Maquillaje, antígona. Sí. Pelo, antígona. Eso es para la toalla. Bueno, esto es algo de la puerta. También empieza acá todo esto. Le
Listo, te dejo porque si no te tengo acá. Palo, tu última chance. ¿Qué onda? No, nada, me No, encanta está. todo. Pero solo decirte gracias. No, por favor. Uy, terminé. No sé si Palo llegó a contarles algo que ella vino que no se sentía conforme con su pelo, estaba en crisis total, yo la estaba tanto mi vida. Entiendo esa situación porque no está bueno tipo ir a un evento y que no te sientas cómoda con con todo, con tu maquillaje, con tu peinado, un montón de cosas. Yo siempre siento que el look final también, el maquillarte, es un todo. Yo la fui a recibir y estaba llorando a mares, muy angustiada porque no le había gustado nada, porque sintió que la chica no le había entendido bien lo que quería, que ella quería unas ondas medias rotas y se las había hecho muy arriba. Bueno, en fin, dije, Palo, vos tranquila, que lo vamos a resolver. Pero primero vamos a maquillarnos, hay que cambiar la cara. Me respondió Luchi que le mandé qué tal les había ido ayer con las nenas, que se acuerdan que le mandamos las fotos. ¿Se acuerdan? Se les mandamos recién. Y esto fue lo que me mandó. Andy, qué hermosas fotos, gracias, qué buen recuerdo, ya se lo mando a las nenas, qué divino. Mira, espectacular, estábamos chochas, las nenas sobre todo, porque nos entendiste lo que queríamos, de estar naturales, frescas, sencillas, pero bien prolijas, lindas, no sé. Nos entendiste espectacularmente bien, todas felices y contentas y la pasamos espectacular y hasta el último momento estábamos bárbaras. Me encanta. Vino Lucy, vino a buscar su mochila que había dejado ayer y me estaba contando sobre su anécdota con el maquillaje y que se desmayó. No, me contaba que todo divino, que estaba desmayada, pero diosa reina impoluta. Nos reíamos de la anécdota, por suerte todo bien, nada grave. Se vino negro, pobre. Para cerrar este vlog, no sé qué tanto ya hablé, tipo todo el vlog soy yo hablándoles. No quiero tampoco molestar tanto a las chicas, a mis clientas, como a ver, ahora te voy a grabar y demás, como en los procesos, porque también con muchas hablo cosas muy privadas, muy íntimas, pero cada una hermosa, todas con lo suyo, con sus ideas, con sus maquillajes, con sus outfits, con su persona, todas hermosas. Hasta aquí ha terminado mi trabajo, la verdad que no es una necesidad, sino que es verdad, es un lujo que no todas por ahí se pueden permitir, pero sé que cuando se lo permiten, por lo menos hablo de mí, sé que pasamos un momento increíble, súper lindo, súper hermoso, y bueno, si tienen la posibilidad de venir a maquillarse, a mí me hacen muy feliz y les prometo que no se van a arrepentir, que la vamos a pasar hermoso, que ojalá tenga ese placer de conocerlas, de maquillarlas, de que compartamos un momento juntas. Estoy muy feliz con todo mi año laboral, siento que fue hermoso, fue un éxito en cuanto a volver a estar con todas. Fue muy emocionante maquillarlas, estar juntas, no sé, realmente no tengo palabras de agradecimiento con cada una de las chicas que han venido. En fin, amigas, gracias a todas por estar acá, por mirarme este video que creo que va a ser un poco eterno. Nada, gracias de todo corazón por acompañarme todo este año, por estar ahí, por bancarme y por elegirme. Porque nada, en un momento donde la gente corre todo el tiempo, que realmente me escuchen, me pongan aunque sea de fondo para estar ahí y ver y conocer un poco más este rubro, esa profesión, conocerme un poco más a mí. Gracias, de verdad, muchas gracias y muy agradecida conmigo misma también de haberme animado a tantas cosas y a crecer tanto. Que tengan un hermoso 2026, porque este video ya se está subiendo un 2026. Bye.